Hola, soy Lisa. Bienvenidos a nuestro canal Perekrioski Literaturi o El cruce de caminos de la literatura. Es otro episodio de nuestra serie de episodios dedicada al tema del alcohol en la literatura rusa, estadounidense y hoy voy a hablar sobre el alcohol en dos novelas de un escritor alemán, Erich Maria Remarque. Y las novelas son Drei Kameraden o Tres Camaradas y Arc de Triomphe o Arco de Triunfo. Erich Maria Remarque nació en la época después de la Primera Guerra Mundial y pertenece a la generación perdida, el término que acuñó Gertrude Stein y que por primera vez apareció en el epígrafe de la novela de Ernest Hemingway, El sol sale también, sobre la cual hablé en el video anterior. Entonces, muchos escritores y críticos literarios europeos y alemanes particularmente retomaron este concepto para referirse a los jóvenes de la generación entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales y particularmente a los jóvenes que combatieron en la Primera Guerra Mundial y a la edad de 18 o 20 años ya se habían enfrentado a la guerra, a la muerte, habían visto las atrocidades de la guerra, habían experimentado el horror, habían sufrido, habían perdido a sus compañeros y habían regresado a su patria. Al regresar a casa, estos jóvenes muy a menudo no podían adaptarse a la vida normal, no podían encontrar su lugar en la sociedad de la Alemania de la posguerra. Entonces, en general no le veían el sentido a la vida. En este sentido, estaban perdidos. Muchos de estos jóvenes se volvían locos. Algunos se suicidaban y la gran parte de ellos empezaban a abusar del alcohol. Y la última alternativa era solo lógica, porque estos muchachos ya estaban acostumbrados a tomar todos los días lo que habían hecho durante toda la guerra. Pero la vida normal de su patria, de la Alemania, de la posguerra, no era tan normal, porque el hambre, el desempleo, la pobreza y la miseria se veían por todos lados. Entonces, estos jóvenes se sentían profundamente desilusionados y decepcionados. Se preguntaron ¿para qué se habían ido a la guerra? ¿Para qué habían muerto sus compañeros? Habían perdido toda la fe en el Estado que, según Remarque, los utilizó como objetos, como un material. Es la palabra de Remarque, una palabra metafórica. Entonces se sentían inútiles y solos y alienados, con esta pérdida, sentían una gran pérdida de valores, del sentido de la vida. Se sentían arrojados en el mundo tan de repente hostil, inhumano, donde la vida humana no valía nada. Y sí, así era la sensación general, la atmósfera general de la Alemania de aquella época, la pérdida de la fe, de la esperanza, la vida en el presente, porque esos jóvenes trataban de olvidar el pasado doloroso y no pensar en el futuro. De hecho, vivían como si el futuro no existiera. Entonces, sí, la sensación de la pérdida y el fracaso de los ideales, de los valores y de sus esperanzas. Muchos jóvenes alemanes huían de esta realidad tan hostil y tan miserable a los bares
donde particularmente por las noches se emborrachaban con sus amigos, sus compañeros de la guerra, con quien podían compartir esta sensación, esta pérdida, su experiencia común, su memoria. Así era su manera de escapar, su escape. Y es interesante que en la tradición literaria alemana este concepto de la generación perdida se expande para referirse también a los refugiados de la época de la ascensión del fascismo, de Hitler, y también de la generación después de la Segunda Guerra Mundial, porque en general la sensación era muy parecida. El mundo era inhumano, hostil, y las personas se sentían desabrigadas y perdidas en este mundo. Remarque era uno de estos refugiados. Entonces se volvió alcohólico después de la Primera Guerra Mundial, en la cual pasó solo un mes y muy pronto acabó en un hospital con una lesión. Pero el hecho de que había visto a morir a su amigo, había visto todas estas cosas horribles de la guerra, eran la causa de su alcoholismo, y escapando del fascismo, Remarque emigró a Francia, a París, y lo que resultó en mucha escritura, muchas borracheras y muchas relaciones amorosas con mujeres muy bellas, muy famosas. Entre ellas, por ejemplo, Marlene Dietrich, que una vez confesó que Remarque tenía un talento muy singular. Aquí no se trata de su talento literario, sino de un talento de un alcohólico con mucha experiencia, porque según Dietrich, Remarque podía reconocer cualquier tipo de vino solo por el olor que una persona que había tomado este tipo de vino tenía. A pesar de no ser un gran estilista, ni tener mucho talento para los diálogos como Ernest Hemingway, Remarque sí logró expresar muy bien el espíritu de su época, esta sensación que ya he descrito, esta atmósfera, y pues todas sus novelas, sus obras, muy rápidamente se convertían en bestsellers en cuanto se publicaban. Y sí, Remarque era un escritor muy exitoso y tenía mucha fama, no solo en los países europeos, pero era uno de los escritores muy leídos y preferidos aquí en Rusia. Sí, pero el alcoholismo sí era su problema, era algo que lo atrapó una vez y después nunca logró de deshacerse de este demonio. La botella lo acompañó durante toda su vida y pues ninguna sorpresa. Los personajes de estas dos novelas, Tres camaradas y Arco de Triunfo, también están a menudo borrachos, toman casi todos los días, literalmente no pueden sobrevivir un día sin alcohol. Y, por ejemplo, en Tres camaradas casi no hay páginas que no mencionen alguna bebida alcohólica. Entonces, ¿qué bebían los personajes de Remarque? En Tres camaradas, las bebidas alcohólicas más populares y preferidas entre estos jóvenes eran, número 1, el ron, además el schnapps, un aguardiente, el kirsch, un licor de cerezas, y la absenta. Nos puede sorprender esta información sobre el ron, por qué se tomaba
Y el ron, porque era tan popular, porque no asociamos esta bebida con este país europeo. Pero aquí no hay nada raro. Había mucho ron barato y de mala calidad en aquella época en Alemania. Entonces, en otra obra, Arco de Triunfo, es el Calvados. Es la bebida de verdad simbólica para esta obra, para la trama, para los personajes de esta novela. ¿Qué es el Calvados? Es una especie de brandy de manzanas, una bebida muy fuerte que se produce a través de destilación de la sidra. Y de hecho esta obra popularizó el Calvados, una bebida antes desconocida para muchos europeos, igual para los rusos. Pero leyendo esta obra, yo, por ejemplo, empecé a imaginar y tuve tantas ganas de probarlo porque pues, hay una descripción del Calvados y qué significa el Calvados para los personajes de esta obra. Por ejemplo, la protagonista lo llama una bebida de sueños y fantasías. Entonces, leyendo esta obra, uno tiene muchas ganas de tomar el Calvados. Vale, vemos que las bebidas alcohólicas que toman los personajes de Remarque se distinguen de las que toman los personajes de Ernest Hemingway. Sí, los personajes de este escritor estadounidense, los personajes más adinerados, podían disfrutar más el sabor y pues hablaban sobre las marcas, los tipos, los sabores, pero a los personajes de Remarque lo que les importa más es el efecto que el alcohol produce. Lo que no significa que, por ejemplo, Robbie, el protagonista de Tres Camaradas, no sepa distinguir el buen ron del mal ron. Por ejemplo, cuando su amante Patricia le regala una botella de ron y ella no sabe nada de ron, él sí entiende que es de mala calidad, pero no le dice nada porque está enamorado y ya no le importa. Y hay otro episodio cuando Robbie tiene el día de cumpleaños y sus amigos le regalan algunas botellas de ron. También es algo que provoca mucha alegría muy sincera de Robbie porque es de buena calidad. Y pues el alcohol en general se consideraba un buen regalo. Por ejemplo, los personajes de Tres Camaradas se regalan el uno al otro varias botellas del alcohol para la Navidad. Entonces era bastante común en su comunidad, entre ellos. Entonces, yo dije que Robbie es el protagonista de esta novela Tres Camaradas, ¿sí? Robbie o Robert Locamp, que se enamora de Patricia y en su primera cita quedan en una cafetería de clase media. Es un lugar que pertenece a otro mundo distinto de Robbie, que pues está más acostumbrado a su bar preferido, un lugar mucho más humilde, oscuro. Entonces se siente tan incómodo, tan nervioso en esta cafetería y además Patricia tarda un poco y no hay mesas libres y él tiene que sentarse cerca de algunas mujeres que lo miran con tanto desprecio como un borracho. Entonces Robbie toma
3 cognacs en 3 minutos, lo cual asombra mucho a Patricia. Sí, Patricia es una chica de una clase social más alta, o por lo menos era una chica así antes de la guerra, y pues ahora es pobre, pero sí en sus gustos está acostumbrada a los martinis. Por eso en un episodio cuando después de aquella cafetería ambos huyen a un bar, el bar preferido de Robbie, donde Robbie se siente más seguro, rodeado por sus conocidos, es su isla de seguridad, su terreno estable. Y él le pregunta a Patricia, qué quisiera tomar ella, y ella le responde, el ron como tú. Y es una respuesta muy linda y muy significativa, porque nos queda claro que es el inicio de su gran amor, el amor que va a superar los límites de los gustos individuales y de las barreras sociales. Pero la verdad es que no hay tantas barreras sociales o tanta diferencia entre Patricia y Robbie, porque después de la guerra ambos son pobres, y además el hecho de que Patricia esté mortalmente enferma también los une. Sí, es una historia de amor muy, muy linda, muy romántica. ¿Qué más? El ron. El ron es la bebida predilecta de Robbie, y no es solo una bebida alcohólica para él, es algo mucho más, es su amigo íntimo. Es como dice él, y de manera otra vez muy romántica, dice que el ron sabe al sol y que es un amigo que lo hace todo más llevadero y más fácil. Sí, el alcohol le ayuda a Robbie a sobrevivir la noche, y la noche es el tiempo más terrible para él, porque, voy a citar otra vez, es el tiempo cuando algo del pasado llega y te mira con los ojos muertos. Y qué bueno que para estos momentos exista el schnapps. Entonces, el alcohol llena en alemán, Zwischenräume, el espacio entre el atardecer y el amanecer, ¿sí? Así piensa también Ravitch. Ravitch, el protagonista de la novela Arco de Triunfo, es un refugiado que, como Robbie, también tiene mucho que quisiera olvidar, pero sí, en el caso de Robbie es la experiencia dolorosa de la guerra, en el caso de Ravitch es la tortura, porque la Gestapo lo torturó, y también Ravitch fue testigo de la muerte de su amiga, torturada y matada por los policías de la Gestapo, y pues ahora vive como un refugiado ilegal en Francia y en París, y es por eso que la obra tiene este título, el Arco de Triunfo, que se asocia con esta ciudad, y trabaja como cirujano ilegal. Y ambos, Robbie y Ravitch, son dos alcohólicos, pero hay una diferencia en sus posiciones sociales, porque Robbie está en su patria, está en casa, rodeado por sus amigos, que siempre le ayudan el uno al otro, ¿sí? Está dentro de esta comunidad, de su ambiente, digamos. Mientras que Ravitch vive en otro país, y tiene que todo el tiempo esconderse, vivir bajo los documentos falsos, vive en los hoteles, siempre con las maletas hechas, siempre listo
para correr, escapar y no sabe qué le va a pasar mañana. Cuando lo pueden captar, sí, cualquier momento. Pero Robbie y Ravitch, sí, tienen mucho en común. No es solo su alcoholismo, es el sentimiento. Y lo que sienten es la precariedad, la inestabilidad de su vida. Ambos viven en el presente. Ambos se sienten alienados de la sociedad y de sí mismos, lo que voy a explicar un poco más tarde. Ambos encuentran refugio en sus bares preferidos y en el alcohol. Robbie dice: tomo y siento que el mundo me acepta. Puedo soñar y no importa si estas fantasías provocadas por el alcohol no existen. Son más reales, más vivaces o vívidas que el mundo real, que la vida real, tan triste, tan desconsoladora. Y es igual para Ravitch, para quien el alcohol, él lo dice así, rompe la cadena del tiempo, expande la conciencia y libera la imaginación. ¿Sí? Qué maneras románticas, un poco sentimentales, metafóricas tienen estos dos personajes, ¿sí? Para referirse al alcohol, ¿sí? Nos puede parecer que están tratando de justificarse, de romantizar su alcoholismo, pero leyendo estas obras nunca tenemos ganas de juzgarlos. No, nos empatizamos con ellos y son ambos tan simpáticos que es muy fácil hacerlo. Un conocido de Ravitch tiene una filosofía acerca de la soledad y el alcohol, porque la soledad es otro problema, otro sentimiento que tienen Ravitch y Robbie, porque entonces este conocido dice: si te sientes solo hay que emborracharte. Entonces también para este problema tienen una solución. Por las noches, por las tardes, van a sus bares preferidos. En Tres Camaradas, este bar es un bar oscuro, pobre, humilde, pero no es solo un bar, sino un hogar, es la casa para Robbie. Y ahora podemos recordar aquel relato de Ernest Hemingway sobre el anciano que se emborrachaba solo en aquel bar bien iluminado. Quiero decir que el título es Tres Camaradas, pero siempre me ha parecido que hay más. Porque sí hay Robbie, el protagonista principal, y Otto y Gottfried son esos tres amigos, pero además hay otros. Hay Alphonse, el propietario de este bar, hay vecinos de Robbie, hay prostitutas que también se juntan en este lugar, y hay Patricia que muy rápidamente entra, y muy suavemente entra en esta compañía, se hace parte de esta amistad, de esta comunidad. Y sí, es una verdadera comunidad, porque en aquella época los jóvenes sentían que no había ninguna seguridad, ningún apoyo en la sociedad. Entonces, en estos bares, en la amistad, ellos, aquellos jóvenes y los personajes de Tres Camaradas, en la amistad ellos encontraban este terreno seguro que los apoyaba, el único punto de equilibrio que podían encontrar en su posición. Sí, con sus amigos
beben juntos, se desahogan, filosofan y son todos nos parecen tan inteligentes y bondadosos, todos simpáticos, capaces de sacrificarse. Por ejemplo, Otto va a vender Karl, y Karl es un coche, pero es mucho más. No es solo un coche que ellos construyeron juntos en su garaje, pero es también uno de los amigos, es un amigo que tiene mucho valor para Otto. Y sin embargo, Otto lo vende para que Robbie pueda pagar el tratamiento para la tuberculosis que necesita Patricia, aunque sabemos que este tratamiento no le va a salvar la vida. Pero lo que nos importa, lo que le importa a Remarque, es el hecho del sacrificio. Alphonse también tendrá una lesión, pero logrará vengar la muerte de Gottfried durante una marcha política. Entonces, nos parece todo muy triste porque todos los tres amigos lo van a perder todo. Robbie va a perder a Patricia, que va a morir. Otto ya no tiene su Karl y Gottfried también muere. Ravitch, de Arco de Triunfo, también tiene su comunidad pequeña de refugiados, pero no es algo estable. No, porque los refugiados entran y salen, van y vienen, y lo único que se queda es este bar oscuro en el sótano del hotel donde viven esos refugiados. Es interesante que ambos, Ravitch y Robbie, son profesionales en sus oficios. Si Robbie conoce cualquier coche al dedillo, Ravitch es un muy buen cirujano y no gana tanto dinero que debe ganar solo por su posición de un inmigrante ilegal. Entonces toda la fama por sus operaciones exitosas se va a otros doctores franceses, pero que no son tan profesionales como Ravitch. También vemos que Ravitch es una muy buena persona y lo vemos a través de su relación hacia los pacientes. Hay otra semejanza entre los dos protagonistas. He mencionado que están alienados de sí mismos, en el sentido de que están alienados de sus sentimientos, están cerrados para la vida, de las sensaciones, el amor también. A ver cómo Ravitch lo explica. No lo explica, sino otra vez encuentra una manera metafórica de describir esta sensación. Dice, he enterrado mis sentimientos. Entonces, ninguno de ellos toma cosas en serio, a pecho. Prefieren huir de todo lo que les parece estable o duradero y por eso burgués inútil. También huyen de las relaciones amorosas con las mujeres, las relaciones más serias. Antes de la relación con Patricia, Robbie, por ejemplo, solo salía con las prostitutas. Y me pregunto, ¿no es por eso que Robbie trabaja con las máquinas inanimadas y después se enamora de una muchacha que va a morir? Y igual Ravitch se enamora de una mujer inalcanzable para él. Entonces, sí, el personaje del Sol sale también de Hemingway Jake. Estaba físicamente discapacitado para las relaciones con las mujeres. Estos dos parecen estar discapacitados emocionalmente. Entonces, Ravitch se enamora de Joan. Y Joan, una mujer muy
emocional, apasionada, muy vivaz, entra en su vida como un huracán. Ella vive al límite, pues tiene varios amantes, parece querer disfrutarlo todo, querer la vida. Y así es también Patricia. Ambas sienten que la vida es tan precaria, que no dura, nadie sabe qué va a pasar mañana, entonces quieren sentir todo profundamente y con mucha intensidad. Y Robbie, en el inicio de su relación con Patricia, se rebela contra el amor que está a punto de nacer en su corazón, se rebela contra esta relación. Y Ravitch también lo hace todo para no enamorarse de esta mujer. Pues los hombres fracasan y las mujeres aquí logran romper sus corazas, ¿sí?, que llevan a Ravitch y Robbie. Sí, el Calvados, una bebida simbólica para Ravitch y Joan, una bebida de sueños, de romance. Lo toman en su primera cita y ahora recuerdo su última cita. También van a tomar sus últimas copas del Calvados y pues habrá esta sensación del final de su relación y Ravitch pues ya está en las manos de los policías, entonces, quién sabe. Y en Tres Camaradas también hay un episodio cerca del final de esta obra, de la última cita, pues el último momento, cuando Robbie está cerca de Patricia, que está a punto de morir, pero están bebiendo su última botella de champaña, brindando la vida tan feliz juntos, pero tan corta. Entonces, ambos episodios nos pueden parecer trágicos, pero yo lo que sentí fue esta proclamación del amor en la vida humana. Ambas mujeres, Joan y Patricia, le dicen las mismas palabras a sus amantes. Qué interesante, ¿no? Me debes querer y si no, estoy perdida. Y aquí, con estas palabras, sí, recordamos sí, la generación perdida y pues en varios significados de esta palabra, ¿sí? Pero me parece que a pesar de las guerras, a pesar de toda la miseria y la fragilidad de la vida humana, sí somos capaces de enamorarnos, de amar, no estamos perdidos. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo video y hasta pronto.